En esta suerte de documento que plantean en forma de enmienda a la totalidad contra el Gobierno central nos encontramos con elementos, a nuestro parecer, muy alejados de la realidad. Indican que la nueva ley es un ataque a la libertad de elección por parte de las familias. La nueva ley de educación viene a revertir años de recortes y destrozos en la educación pública. Por eso se define a la educación pública como eje vertebral del sistema educativo y se apuesta por aumentar las plazas educativas públicas. Recordemos que en España solo el 67% del alumnado está escolarizado en la red pública, frente al 90% de la media europea. Esto no significa que la privada concertada vaya a desaparecer como red subsidiaria a la pública, ni que se ataque a la libertad de nadie. ¿O diríamos que se ataca a la libertad de las familias suecas por tener más de un 90% de la población escolarizada en centros públicos? Es absurdo. A la vez, se introducen mecanismos de transparencia para que ningún centro sostenido con fondos públicos pueda cobrar cuotas ilegales a las familias, como está pasando, o pueda negarse a escolarizar a los niños y a las niñas de su entorno por su origen social, étnico o otros motivos. O, por ejemplo, se puedan separar por sexos. Lo que hace la nueva ley es que los centros privados concertados tengan sencillamente las mismas reglas de juego que los centros públicos. Indican que es injusta con los que precisan educación especial. No se cierran los centros de educación especial. Repito, no se cierran los centros de educación especial, como irresponsablemente está diciendo la derecha política y mediática, sino que destina más recursos a los centros ordinarios para que también puedan acoger a niños con necesidades especiales. La nueva ley da solución a las deficiencias detectadas por el informe del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que habla de la grave vulneración del artículo 24 de la Convención sobre el Derecho a la Educación en el sistema educativo español. En la nueva ley se refuerza la educación inclusiva, que había sido especialmente infrafinanciada por los gobiernos del PP en los últimos años. Apostar por la educación inclusiva no es incompatible con garantizar la educación especial para aquellos alumnos que lo necesiten. Repito, no es incompatible con garantizar la educación especial para aquellos alumnos que la necesiten. La derecha lo sabe y, pese a eso, intenta preocupar a las familias sin ningún escrúpulo, con una campaña difamatoria que pondría los pelos de punta al mismo Goebbels. Además, en Madrid tenemos alumnos y alumnas esperando 1, 2, 3 o incluso 4 años para una plaza pública de atención temprana, de atención 4 años. Eso es igual a sentenciar a cientos de niños y niñas cuyas familias no pueden pagarlo a muchas menos posibilidades de desarrollo y autonomía futura. La atención temprana se llama así precisamente porque es fundamental la detección e intervención precoz para poder optimizar las posibilidades de desarrollo del menor. La valoración y comienzo de la intervención debe ser cuestión de días o semanas. La nueva ley tiene como uno de los principales objetivos reducir las cifras de abandono temprano del sistema educativo. La repetición de curso o no no se ha demostrado hasta ahora como herramienta más efectiva para ello. Por eso, y aunque serán equipos docentes los que tengan la última palabra, se limitará la repetición del curso al último curso de primaria a aquel alumno de bachillerato que tenga más de 2 asignaturas suspensas. Se trata de poner más recursos en medidas de apoyo y menos normas inflexibles de repetición de curso, que es que además se han demostrado que ni son suficientes ni son útiles. El PP se queja de que la ley no ha sido discutida ni consensuada con las partes afectadas de la reforma. El PP se queja de esto. La nueva ley ha pasado por todos los trámites preceptivos. Se han incorporado más de 300 enmiendas que provienen de la comunidad educativa y los grupos parlamentarios que dan apoyo al Gobierno. Han hecho reuniones con la mayoría de las entidades de la comunidad educativa. Esto seguramente no les suena. La nueva ley también garantiza la competencia lingüística, no solo en castellano, sino también en el resto de lenguas oficiales del Estado, que es lo que realmente garantiza la movilidad laboral. La lengua vehicular es un concepto orientado a la cohesión social y no a la competencia lingüística. En los territorios como Cataluña tiene a su lengua propia como vehicular. El conocimiento y la competencia lingüística del castellano está garantizada. Repito, está garantizada. Y se sitúa, de hecho, por encima de la competencia de varias comunidades monolingües. Y claro que la nueva ley no es perfecta. De hecho, en MEC también podemos plantear algunas críticas a esta ley y creemos que debía avanzar más en
Por ejemplo, asegurar la suficiencia de la red pública de centros mediante su extensión progresiva para que pueda atender las necesidades de escolarización en todos los niveles educativos y cumplir así el mandato constitucional que, en su artículo 27.5, encomienda a los poderes públicos la obligación de garantizar el derecho de todos y todas a la educación mediante un programa general de enseñanza y la creación de centros. También podemos criticarla en educación infantil. Creemos que hay que garantizar la dotación presupuestaria necesaria para la creación inmediata de muchas más plazas públicas de 0 a 3 años, dadas las necesidades acuciantes y perentorias que todos vemos, y recuperar el carácter estrictamente educativo de toda la etapa, sin dar un tratamiento diferente al primer ciclo, 0 a 3 años. Creemos que debe ser más ambiciosa y que el suelo público debe ser solo para centros públicos. Creemos también que debería establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos, de modo que las enseñanzas concertadas solo se puedan mantener temporalmente cuando las necesidades de escolarización de una zona escolar de referencia no puedan ser atendidas en la red pública y limitar los conciertos, en su caso, a las enseñanzas obligatorias. Creemos también que debería ser más ambiciosa y eliminar la religión en el sistema educativo. Y hasta que queden derogados los acuerdos con la Iglesia Católica, y otras confesiones, sacar la religión del horario lectivo. Solo así se podrá respetar el derecho a la libertad de conciencia del alumnado e impedir toda forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar. Es además una anomalía seguir manteniendo una legión de catequistas en el sistema educativo pagados con fondos públicos que acceden a sus puestos por la mera voluntad del obispado de turno. Creemos también que debería ser más ambiciosa y es perentorio que se reduzcan los ratios. Máximo 20 escolares en enseñanzas obligatorias y 25 en posobligatorias. En educación infantil, la aplicación de los ratios recomendadas por la Red de Atención de la Infancia de la Comisión Europea, bastante menores que los que existen en estos momentos. No se trata solo de reducir las ratios en tiempos de pandemia, sino de avanzar realmente en una educación más personalizada e inclusiva que permita responder a la diversidad del alumnado. Creemos también que se debería garantizar el cumplimiento estricto de la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas, de modo que quede taxativamente prohibido concertar o mantener el concierto con cualquier centro que separe al alumnado por razón de sexo o discrimine por razón de creencias, origen cultural, económico, social, etcétera. Creemos también que se debe avanzar en la creación del cuerpo unificado del profesorado y reducir drásticamente la interinidad. También creemos que se debe eliminar la selectividad como prueba generalizada de acceso a la universidad. El título de bachiller es el que acredita la formación necesaria para acceder a estudios superiores. Por tanto, solo sería necesaria algún tipo de prueba específica cuando no haya plazas públicas suficientes para atender a todas las solicitudes que se presenten en determinadas carreras. Y, finalmente, para poder aplicar de forma realista las medidas anteriores, garantizar una financiación suficiente en educación, empezando por su equiparación desde la entrada en vigor de la ley con la media del PIB que destinan los países de la Unión Europea. De todas formas, les insistimos en que lo importante de estos debates no es ver cómo se presenta una moción que es un copia-pega de lo que dice la reina de taifas de turno. Lo importante de esta cuestión es cómo implican a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo, qué necesidades tienen nuestros centros educativos, qué profesorado hace falta, si se están cubriendo las bajas, qué podemos hacer para que venga todo el personal TEA de nuestros centros que hace falta, cómo podemos tener servicios de comedor y extraescolares de 100% de gestión pública y titularidad pública, si nos hace falta cuidadores de nuestros pequeños y pequeñas y cómo se pueden contratar desde la Administración sin hacer de intermediarios a AMPAs o a cualquier otra asociación del pueblo que no están para esas cosas. Hagamos las cosas que debemos, para las que nos han votado, las que son realmente importantes para Moralzarzal y las que dañan directamente a la educación. Hay que poner soluciones a esto y no, desde luego, presentar mociones que son un simple reflejo del rencor que tienen a un gobierno de izquierdas que en estos momentos ocupa el Gobierno central. Gracias. Con el tema de las subvenciones, a las cuotas, no sé qué les parecerá que se cobren, que el Estado subvencione sindicatos, organizaciones empresariales, incluso partidos políticos, que también cobran cuotas a sus afiliados y sus militantes, o incluso el cine, o la Guardia Civil que está desplegada en la casa del vicepresidente. Y voy a comentar una cosa que yo ya he comentado en algún otro pleno y que de verdad que me parece lamentable que se traiga a este pleno. Está la Guardia Civil en la casa del vicepresidente porque hay fascistas y acosadores
en casa de una familia. Y por eso tiene que estar la Guardia Civil ahí, porque hay fascistas acosadores en nuestra comarca. Y creo que eso lo tendríamos que estar denunciando todos y todas, sin excepción, que acosen a familias durante varios meses, durante mucho tiempo. Es una auténtica vergüenza. Y por eso decimos que hay que parar el fascismo, porque hace esas cosas, acosa a familias. Y creo que en esto debería haber menos frivolidad y más unidad, la verdad. En fin, de verdad que me parece lamentable ese argumento. Gracias.